Asumir la defensa de los intereses de la enseñanza de la literatura. Ese es uno de los objetivos de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Pero esta asociación va más allá del dictado de clases, que es lo primero que uno imagina cuando piensa en un docente. Organiza jornadas académicas como esta, donde estamos hoy, realiza cursos y congresos, edita libros y publica una revista. En los próximos minutos vamos a conocer más sobre esta asociación. ¿Por qué los profesores que la integran sienten que hay que defender la literatura? ¿Qué valor le dan a comentar y producir conocimiento en torno a autores uruguayos contemporáneos? Vamos a conversar en los próximos minutos con la presidenta de la Asociación de Profesores de Literatura, Gabriela Sosa. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros aquí en la mesa Julia De Masi, que es la directora de la Biblioteca Nacional. Julia, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias, buenos días. A vos no te digo bienvenida porque en realidad la que nos estás recibiendo sos vos, así que gracias por eso también. Bienvenidos ustedes y la audiencia a través de la radio y las redes. Bueno, ya vamos a hablar de lo que significa para ustedes como institución también alojar unas jornadas como esta. Pero Gabriela, quería preguntarte, a ver, porque hoy Emiliano decía más temprano, capaz que no todo el mundo tiene presente, ¿qué es la Asociación de Profesores de Literatura? Son unos 800 socios, pero contanos más. Sí, bueno, la APLU, la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, existe desde el 1992. Reúne a profesores de distintos lugares del país y en ese sentido cada una de las actividades que nosotros hacemos también busca ser, digamos, espacios de encuentro que nos permita dialogar, estar en contacto con distintos docentes que estamos en distintos lugares del país. Si bien la sede de la asociación ha sido siempre acá en Montevideo, lo cierto es que de esos 800 socios tenemos colegas de todo el país. Decíamos, tiene ya varios años. A ver, y por lo que comentabas, uno puede pensar, bueno, tiene un costado que puede ser más corporativo, digamos, ¿no? Por ejemplo, analizar cambios en los programas de literatura. Hacen en parte eso. Sí, la asociación ha sido muchas veces consultada para intervenir, digamos, en la elaboración de los programas. En algunos periodos se nos ha dado más participación y en otros no tanto. Pero lo cierto es que sí, hemos cumplido un rol en ese sentido, partiendo de la base de que, bueno, es el colectivo el que está en las aulas y el que tiene para aportar a la construcción de los programas, de los contenidos, de los enfoques. Veíamos que cuando nació la asociación allá en 1992, ustedes dieron este paso porque ¿de alguna forma vieron que corría riesgo la asignatura, la materia como tal? Sí, bueno, yo no estaba en ese momento, debo decirlo. No. Pero ocurrió, por ejemplo, ayer en una de las mesas de estas jornadas Rosenkopf, que en la presentación de una colega, uno de los datos que daba era ese. Yo fui fundadora de la Asociación de Profesores. Lo decía con muchísimo orgullo. Pero sí, en realidad es una asociación que en momentos en que ha visto de algún modo mermado, ¿no? Discutido el lugar de la literatura en la enseñanza, y eso estuvo vinculado sí, a ese origen, a esos primeros colegas que se reunieron para decir tenemos que trabajar en conjunto y no de forma un poco aislada en las aulas por la literatura. Bueno, esa defensa ha sido como un bastión permanente en nuestros cometidos como asociación. Pero no es el único. No es el único. No es el único. Pero a ver, si hacemos un doble clic en eso, a ver, capaz que la literatura hoy como asignatura no tiene tanta defensa como tienen materias más vinculadas hoy en día con las ciencias, con la robótica, ¿no? ¿Qué contestarías tú a eso? ¿Por qué es importante la literatura en las aulas? Bueno, yo creo que es vertebral a la construcción de nosotros como seres humanos, ¿no? Es decir, lo que transmitimos permanentemente. Yo en este momento soy profesora no de educación media, sino del IPA, ¿no? Es decir, trabajo con estudiantes del profesorado. Y bueno, y permanentemente trabajamos a partir de las funciones de la literatura como construcción de humanidad, como posibilidades, ya retomando un poco lo que se conversaba en la tertulia anterior, la posibilidad
construir universos que nos trasciendan, que nosotros como docentes también tengamos un rol en el cual podamos hacer llegar otras posibilidades a nuestros estudiantes a través del arte y a través de la literatura en particular, para construirlos como seres humanos, a través de algo tan valioso e indispensable como es el lenguaje, ¿verdad? El arte Acá de la me voy a palabra. tentar preguntarles, ¿no? Porque hay un montón de futuros profes, ¿no? Sí. ¿Y tienen claro, a ver, por qué? ¿Por qué es importante la literatura en las aulas? ¿Alguno se anima? ¿Sí? ¿Se animan? Tenemos estudiantes muy... ¿Sí? A ver. ¿No? Bueno, lo piensan, si no hay tiempo, ¿Sí? Ah, bueno, dale. Bueno, supongo que voy a decir algo que pienso yo, no estoy hablando por todo el colectivo, por las dudas, no sea cosa que meta la pata. Yo creo que tiene un trabajo con la sensibilidad y con una sensación, una capacidad de empatizar con personajes, es decir, con seres ficcionales, que puede ser después trasladado al mundo. Y creo que en este momento, pero en cualquier momento de la historia, ser capaz de saber lo que está sintiendo el otro y lo que está pensando es siempre importante. Y eso la literatura, creo que los que estamos acá lo sabemos, lo da muy bien. Bien. Sí, hoy Volonté en la tertulia mencionaba a Guido Castillo, por ejemplo, que había sido su docente. Bueno, hay un ensayo muy conocido de Guido Castillo que está integrado en la antología del ensayo Carlos Real de Azúa. Y bueno, y ha quedado ese ensayo de Guido Castillo como referencia, porque él dice la literatura no sirve para nada. Claro, pensándola, ¿no?, desde ese lugar utilitario. La literatura no sirve para nada y sin embargo sirve para todo. Para todo. Depende de dónde pongamos la utilidad. A ver, pero hablábamos de la asociación por el lado capaz, yo decía, como más corporativo, lo que uno da por descontado que hacen, que es la defensa justamente de la materia, pero tienen esta otra faceta que capaz que sí se conoce mucho menos, ¿no? Que es, organizan congresos, jornadas, coloquios como esta que estamos viviendo, espacios para reflexionar sobre diferentes temas relativos a dar clase de literatura, pero también otros centrados en, como en el caso de hoy, escritores uruguayos contemporáneos. Han realizado actividades con Ida Vitale, sobre la obra de Cristina Peris Rossi, sobre Circe Maya, Carlos Liscano. Hay una decisión explícita, digamos, de salir de los escritores más leídos y estudiados, que capaz que es Benedetti, Onetti, y ir a lo contemporáneo. ¿A qué se debe que vayan por esta otra faceta? Inicialmente no fue pensado como algo, digamos, a largo plazo, ¿no? Como un proyecto que estaba planificado de antemano y que iba a tener estas jornadas académicas dedicadas a autores actuales, uruguayos. No, surgió de esa necesidad de dialogar permanentemente con el campo literario que nos rodea en nuestras aulas, porque lo hemos hecho siempre, en definitiva, ¿no? Es decir, más allá de que nuestros programas, bueno, son muy clásicos en el sentido de que recorren las grandes obras de la historia de la literatura, permanentemente hemos incorporado la literatura uruguaya, además de lo que está previsto ya desde los programas, ¿verdad? Entonces, en el año 2019, las primeras jornadas fueron dedicadas a Cristina Peris Rossi, se hicieron aquí en la Biblioteca Nacional. Y bueno, y después empezó, digamos, a andar esa ya tradición de la APLU de llevar adelante jornadas académicas que estudien la obra de un autor o una autora actual, ¿sí? Nos interesaba también el hecho de que fueran personas que estuvieran vivas. Yo lo decía ayer ¿Por qué les parecía importante eso? Yo lo decía ayer en la apertura de las jornadas. Bueno, está esa tendencia, ¿no?, a vincular al docente de literatura con textos, autores que trae ese autor difícil de otras épocas, ¿no?, que ya pertenece al canon. Y bueno, acá manifestamos este interés en que, sin quitarle, por supuesto, el lugar que eso tiene, también aparezca, digamos, esta otra vivencia de la literatura, que es el contacto con los autores. Y las jornadas lo ha ido demostrando
de una forma, digamos, bastante particular en cada caso, porque cada jornada ha tenido, cada instancia, cada autor también ha tenido su estilo de jornadas académicas. Pero siempre hemos mantenido ese diálogo con la persona también. Que nos es como para conocer importante. al autor de carne y hueso, sí. en otra faceta, así como más humana, más cercana, y saber cómo piensa, cómo crea. Porque en definitiva a esta altura, a ver, lo que yo pensaba cuando lo escuchaba hoy más temprano a Rosenkopf, incluso cuando participó ayer de la mesa de escritores a última hora, esto que él está manifestando en sus intervenciones dentro de las jornadas que organiza la APLU, se transforma también en material de estudio para nosotros, ¿no? Es decir, lo incorporamos de algún modo a esa obra del autor. Entonces, bueno, es por un lado la posibilidad de ese contacto y por otro lado también, y esto lo quiero resaltar, el perfil de nuestros docentes como investigadores también, como críticos literarios, que son instancias que permiten también dar cuenta de nuestros saberes, de nuestros estudios, de la obra de autores actuales y no solo de los clásicos. O sea que se vinieron varios para tomar apuntes. Allá, a ver, Abril, el micrófono. A ver, para que no se escucha para el... Hasta que no te pasen el micrófono no se escucha, pero... A ver ahí. Sí, justo con lo que está diciendo Gabriela, los estudiantes de cuarto año del IPA que están acá estuvieron dando orales esta semana y, por ejemplo, acá tengo un grupo que me parece que no se anima a hablar, que dio un oral espectacular sobre Nancy Bacello y tenían las obras completas de Nancy Bacello porque en el Congreso nos regalaron ese libro. Mira. Y entonces pudieron armar, porque es un libro además con bibliografía, un oral completísimo, y mencionaron en el oral que gracias a APLU, es decir, que APLU también está en las salas del IPA, ¿no? Y alumnos que dieron oral de Edgarda Cadenazzi también, que es una autora no muy conocida. Entonces, como lo que ustedes están diciendo tiene que ver con lo que estamos viviendo en el aula, en el IPA, ahora. Pero no lo tendría que decir yo. Gracias, pero era eso porque es justamente lo que estaba diciendo. Buenísimo. Sí. Hay que decir que, claro, también tenemos socios estudiantes. Es decir, la asociación no está, si bien los que votamos, digamos, somos los docentes, de todas maneras tenemos socios estudiantes, tenemos una biblioteca que ya a esta altura nos desborda y que nuestros estudiantes también la consultan. Es decir, este encuentro de las actividades académicas que lleva adelante la asociación también es un trabajo de extensión a la comunidad, de posibilidad de ampliar lo que trabajamos dentro de las aulas. A ver, vayamos siguiendo con las jornadas como tal. Si todas transcurrieron aquí, ¿no? En la Biblioteca Nacional. Ayer estuvimos en la librería Minerva, en Tristán Narvaja. La verdad es que todo fue precioso, maravilloso. Ahí tuvimos las primeras mesas de exposición de algunos colegas y bueno, y después cerramos con esa mesa de escritores en la que participó también Mauricio Rosenkopf. Y hoy sí, durante todo el día, la mañana, bueno, con el programa de perspectiva y después a la tarde y hasta la tardecita estaremos aquí en la biblioteca. Mañana nos pasamos a la virtualidad, las jornadas van a ser por plataforma Zoom porque tenemos intervenciones de fuera del país fundamentalmente, salvo una colega que es de 33, el resto son investigadores de otros lados. Pero siempre en general han tenido como sede, digo, cada vez que organizan las jornadas, la Biblioteca Nacional. ¿O casi todas? No todas han sido. No. Por ejemplo, las anteriores en las que yo también estuve en la organización, que fueron las dedicadas a Carlos Lizcano, se hicieron, por ejemplo, en el Teatro Solís. En la sala del Mir Agustini del Teatro Solís. Bueno, sí. ¿Y qué es para Julia De Masi, la directora de la Biblioteca Nacional, qué significa recibir una jornada como esta? Bueno, una primera aclaración, soy directora interina. Y cuando termine el interinato quedaré como secretaria ejecutiva, una especie de subdirectora. Es un gran honor, es una alegría y es una de las formas que tiene la biblioteca
de articular y de promover la cultura en la visión original que tenía la biblioteca al construir este edificio, que tiene una gran sala de música, que ahora es del Sodre, la Sala Baferreira, y varios espacios como este en el que estamos ahora, que es la Sala Varela. Es para nosotros también, con la APLU, hay un vínculo poco visto, poco visible a simple vista, pero muy profundo, y es que la biblioteca tiene un departamento de investigaciones y archivo literario, y quienes trabajan allí son pases en comisión de ANEP, y la APLU es una presencia continua. Entonces, si bien la biblioteca no le da línea a APLU y APLU no le da línea a la biblioteca, hay un vínculo sobre estos autores y sobre el desarrollo de la ciencia, si se quiere, el desarrollo del análisis, de la bibliografía, de las publicaciones, porque la literatura no son solo hombres blancos muertos, ¿no? O sea, hay mucha más literatura que eso mismo. Sí, y imagino, y con tantos jóvenes futuros profesores, tener esta instancia es una forma de acercarlos a conocer, a que vengan a futuro con sus propios alumnos, ¿no? A recorrer, a visitar lo que es la biblioteca. Sí, la biblioteca tiene muchos servicios digitales. Se puede venir a visitar la biblioteca hasta online. Virtual. En este momento, desafortunadamente, no es lo que más me gusta decir, el horario de atención está bastante restringido, de atención al público, pero eso es en la consulta. La biblioteca trabaja con los creadores, porque tiene el depósito de derecho de autor, con las editoriales, porque tiene la agencia ISBN y ISSN, con las imprentas, porque tiene el depósito legal, y con las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas públicas de todo el país y del interior, porque tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ¿no? Entonces, la biblioteca te acompaña aun cuando no la veas. Sí, yo quería agregar que por supuesto que las actividades que nosotros llevamos adelante pueden realizarse porque también tenemos instituciones amigas, ¿verdad?, que nos permiten muchas veces alojar las actividades, brindar apoyos de distinta índole, y dentro de ese grupo de instituciones amigas, sin duda que la Biblioteca Nacional ha sido especialmente relevante. Hoy aclarábamos que no había sido la única sede de las jornadas, pero ha sido la sede reiterada, de todas maneras, de las jornadas. Sí. A ver, siguiendo con lo que hace la asociación, otro punto interesante es que, vos lo decías, no quedan solo en esta jornada puntual, sino que a partir de eso lo que hacen estas jornadas es producir y editar sus propios libros, ¿verdad? Sí. A ver. Inicialmente las publicaciones de la APLU estuvieron orientadas hacia, primero fue un boletín, y luego se transformó en una revista académica, que es la revista SIC. Y en determinado momento tomamos la decisión de que la revista pasara digamos, a la consulta online, con la posibilidad de descargar los trabajos que se publicaban allí, porque en definitiva es el modo en que funcionan las revistas especializadas hoy, en su mayoría. Y bueno, y eso significó que también repensáramos el papel editorial de la APLU, y surge desde la comisión directiva anterior a la que yo integro, la iniciativa de formar un sello editorial, que hoy es APLU Ediciones, y que fundamentalmente en estos años se ha abocado a la publicación de estos libros que reúnen los estudios críticos que surgen de las jornadas académicas. No han sido las únicas publicaciones, no han sido las únicas. Pero sí, esto es insumo, es material para... Sí, y resulta, digamos, muy relevante ya estos 4 libros que tenemos publicados y que esperamos sigan
en una quinta edición con el libro dedicado a Mauricio Rosenkopf. Carlos Liscano, El escritor y el otro, estudios sobre su obra, 56 años viviendo con Cristina Peris Rossi, y acá en este caso, Ida Vitale, abrir palabra por palabra El Páramo. Sí, en realidad falta uno ahí, que es el libro dedicado a Circe Maya, porque está agotadísimo. Mira, no pudimos por una buena traerlo. Cosa, sí. Y se vendrá entonces el del ruso Rosenkopf. Es el proyecto, sí, es el proyecto. ¿Cómo lo pasan a papel? A ver, ¿quién con muchísimas horas de trabajo. Esa es la verdad. ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo vuelcan el material? En general, la comisión organizadora de cada una de las jornadas, que ha ido cambiando, también vale decir eso, no siempre somos los mismos los que estamos al frente de la organización. Luego nos hacemos cargo de la publicación, de la edición, digamos, es decir, de solicitar los trabajos a los colegas y de darle forma de libro. Estos libros se distribuyen además de forma gratuita entre los socios de la APLU y una pequeña parte se comercializa. De hecho, hemos tenido en estos últimos años la posibilidad de estar presentes en la Feria del Libro, por ejemplo, en distintas actividades que ha organizado el MEC, que nos han abierto espacios para mostrar lo que hacemos. ¿Y ves que en estos libros tengan interés quizás para quienes tienen, no sé, un gusto más casual por la literatura, que no necesariamente tengan una formación específica o un acercamiento como profesores de literatura? Yo quiero creer que sí, más allá de que, claro, las devoluciones que habitualmente nos llegan son de colegas, pero me parece interesante pensar en la posibilidad de que estos sean libros de referencia sobre la obra de estos autores nuestros, actuales, y que puedan ser de interés a un público que vaya más allá de quienes estudiamos literatura. Sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en el último libro, que es el dedicado a Liscano, que es el que me conozco más de adentro porque estuve en su elaboración junto con Osbrando, ahí, por ejemplo, nos entusiasmamos y además de publicar los trabajos de las jornadas académicas, incluimos, por ejemplo, materiales inéditos de Liscano. Es decir, cada libro ha tenido sus particularidades y creo que es un material que pasa a ser de referencia en el estudio del autor. Es tan obvio, ¿no?, que se tengan que poner al hombro una tarea como esta. Una forma también de que perdure, ¿no?, y de que salga de esta instancia puntual de las jornadas, ¿no? Eso también en realidad es nuestra defensa de la literatura, es decir, la pasión y el amor con que hacemos estas actividades, que son actividades honorarias, que están un poco al margen de lo que, hacemos a diario, que es dar nuestras clases, porque creemos que la formación permanente de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes, vale la pena en esas horas de trabajo. ¿En la biblioteca están, Julia? Sí. Supongo que sí. Sí, están. Seguramente, sí, seguramente. Sí. Quería agregar que la biblioteca se preocupa mucho por conservar, como Biblioteca Nacional, conservar y preservar los archivos de los autores uruguayos, y que contamos con más de 200 autores de papeles personales, digamos, lo que es la materia prima, no solamente el libro publicado, sino todas sus fotografías, enseres personales, en algunos casos papeles, que son materia prima para el trabajo que menciona Gabriela. Sí, está bien interesante, porque eso también supongo que no es de lo obvio, de lo que todos sepan. Eso, en ese caso, ¿cómo se va haciendo ese acervo? Bueno, es el Departamento de Archivo Literario, que tiene unos 80 años ya de creado, y es un espacio especial en la biblioteca que tiene no solamente su espacio físico, que tiene sus propios estantes y demás, sino que está asegurado, o sea, hay un sistema de seguridad especial, y también está conservado la temperatura y humedad constantes y los mejores para ese tipo de material. Ustedes fíjense que las fotografías
sobre todo las fotografías antiguas, son muy desafiantes por el mal del vinagre, como se le llama, los papeles se resecan, también, bueno, es material intrínsecamente frágil. Entonces tenemos un archivo que ya hace, como les decía, 80 años, de manera que el fundador no está acá. Pero ¿cómo llega a ustedes en general ese material? ¿Donaciones de la propia familia, por ejemplo, del autor? Habitualmente son los descendientes que en ocasiones lo donan y en ocasiones lo dejan en custodia, que no es exactamente lo mismo, tiene otras condiciones, o sea que hay todo un aspecto legal a considerar. Que tengamos aquí los materiales no quiere decir necesariamente que se puedan hacer públicos, además hay información sensible allí también. Y así como está el archivo literario, desde hace un par de años también está, no tiene mucho que ver con esto, pero lo quería mencionar, el Centro de Documentación Musical de Laura Gestarán, que trata sobre, bueno, es como un equivalente, así como tenemos el literario, también tenemos el musicológico. Buenísimo. Pero decías, no todo se puede consultar, no todo está público en ese caso. No, lo que se intenta es, primero, sistematizarlo, primero cuando llega, entender qué es lo que está allí, describirlo, sistematizarlo, y la idea siempre es digitalizarlo y publicarlo en las colecciones digitales, de manera que sin comprometer su integridad física, que la gente, cuando digo la gente es en su ámbito más amplio, sin duda nuestros ciudadanos, porque la Biblioteca Nacional construye nación, no es caprichoso el adjetivo, pero también todo aquel que quiera, que le interese, que sienta que tiene algo que ver esos materiales. Buenísimo. Gabriela, ¿tienen en mente el próximo autor para unas futuras jornadas o todavía están a full solo con la cabeza en lo que es lo del ruso? ¿No? Cuento una anécdota en ese sentido. La APLU estaba presentando el libro sobre Ida Vitale en el Teatro Solís, en la Sala Ida Vilariño, y yo me acerqué al que era en ese momento presidente de la APLU, el colega amigo Álvaro Revelo, y le dije, voy a hacer la propuesta a la asociación de que las próximas jornadas académicas sean sobre Carlos Lizcano. Y bueno, y ahí, por ejemplo, surgió la propuesta. Es decir, en realidad estas jornadas se han ido construyendo a partir también de iniciativas que han ido llegando, digamos, a la comisión directiva, siempre con esa línea, ¿no? Es decir, que hablemos de autores uruguayos actuales, vivos, en realidad, nos interesa eso también. Bueno, la de Lizcano la habían organizado antes, ¿no? Claro, empezamos a organizarlo, él estuvo al tanto del inicio de esa organización, se había entusiasmado mucho con la actividad también, y bueno, y falleció en el transcurso de la organización. Pero en el resto, incluso Cristina Peri Rossi participó a distancia en su momento, mandó un video, al no estar en el país, pero claro, sí, siempre hemos tenido ese contacto con los autores. Y a ver, acá en especial, ¿por qué se les ocurrió el ruso Rosenkopf? ¿Por qué decidieron una jornada dedicada a su obra, a este autor? Bueno, tengo en la comisión organizadora a mi colega Leticia Collazo, que es especialista en Rosenkopf y tal vez, probablemente respondiera a esto mucho mejor que yo, pero está, digamos, más que justificado la elección de un escritor prolífico que ha recorrido, ¿no?, desde los años 60 los distintos géneros. Ya hemos empezado a hablar desde ayer de esa unidad que tiene la obra de Mauricio Rosenkopf, más allá del género literario en el que se manifieste, ¿verdad? Y su lugar indiscutible en el campo literario uruguayo de finales del siglo XX y estos 25 años que van del siglo XXI. Entonces, resultaba un nombre que no podía postergarse más. Otra característica que quedaba de manifiesto cuando hicieron la tertulia, ¿no?, es el lenguaje ese cercano, más coloquial, más popular, ¿no? Era una faceta que se resaltaba. Para los profes de literatura, imagino que
ahí es una ventaja, contar con un autor que tiene esa sencillez y esa forma de ser tan accesible en cuanto a su lectura y a que a todos nos resulta tan cercano, es una ventaja. Empiezan ya con esa... Rosenkopf nos ha acompañado en los programas de literatura ya en varios planes. Ha estado, digamos, dentro de la lista de autores propuestos. Y sí, ha pasado muchísimas veces por nuestras aulas. Y creo que quedó demostrado también el interés del colectivo al elegir la obra de Rosenkopf, porque inicialmente teníamos planificadas las jornadas para que solamente transcurrieran hoy en la Biblioteca Nacional y bueno, y mañana con esa segunda parte vía Zoom. Y nos llegaron tantas propuestas de intervenciones en las jornadas que tuvimos que agregar un día más, y por eso recurrimos a los amigos de la librería Minerva para iniciarlas el jueves. O sea que eso también habla, creo yo, de un interés del colectivo de profesores y profesoras de literatura por la obra de Mauricio Rosenkopf. Contanos sobre eso. Ayer comenzaron. ¿Ayer en qué consistió la actividad inicial, digamos? Sí, hubo un par de mesas. La primera, que se llamó La Poética del Barrio, tuvo varias intervenciones que giraron en torno a ese tema a partir de distintas obras. Bueno, hoy traían La Margarita, ayer hablamos de La Margarita, de las cartas que nos llegaron, de La Caja de Zapatos. Después hubo una segunda mesa que titulamos Narrativas de la Memoria, el Compromiso y la Imaginación, donde también hubo otros colegas. Y finalmente, la última actividad de ayer fue una mesa de escritores, que la convocatoria allí consistió en que las intervenciones también hicieran dialogar la obra de otros autores uruguayos con la de Mauricio Rosenkopf. Nos interesó especialmente en esa construcción de mesa de escritores voces que vinieran de distintas vinculaciones, ¿no? O de la música, en el caso de José Arenas, que ha musicalizado temas de Rosenkopf. En el caso de Camila Carvajal, que proviene del teatro, del mundo del teatro, que también ha sido un género muy transitado por Rosenkopf. Marcelo Stefanel, que ha escrito Testimonio, que también estuvo en la cárcel. Y Fernando Butazzoni, que es un escritor que ha tenido muchísima cercanía personal a Rosenkopf, pero también, en una obra que tiene algunos textos compartidos. Así que... por ahí entonces transcurrió eso fue lo de ayer. Y hoy tenemos hoy 4. Sigue, ahí está. Bueno, hoy tenemos... Porque hoy ya había personas que estaban queriendo averiguar a ver si se quedaban ahora, directo. Tienen igual un calendario extenso, una jornada extensa. Tenemos una jornada muy extensa por delante. Ahora vamos a hacer un corte al mediodía, pero después retomamos 13:30 con la primera mesa. Y ahí tenemos 4 mesas que van a tratar los temas de literatura y política, escrituras del yo, Rosenkopf a las tablas, esa está dedicada especialmente al teatro, y el diálogo con otras artes, cine, música y fotografía. Esa, como la parte académica de hoy. Y luego, la jornada de hoy termina con la presentación de un libro que acaba de salir sobre Mauricio Rosenkopf. Joaquín Doldán es su autor. Y tendremos en el cierre alguna representación de escenas de Te debí una Margarita, que es una obra de la colega Sandra Escames, que todavía no se estrenó, se estrena el 27 de junio, pero hoy nos propusieron integrarse para tener algún adelanto, de lo que va a ser esa obra. Bien, perfecto. Y mañana la actividad por Zoom, ya comentaste algo. Y mañana por Zoom, pero... sí, tenemos intervenciones de México y de Italia. Tenemos, por ejemplo, al italiano Diego Simini hablando sobre las traducciones de Rosenkopf al italiano. Es un autor, por cierto, también vale decirlo, que ha sido muy traducido, ¿verdad? Bueno, después hay un par de investigadoras mexicanas que van a hablar sobre las cartas que nos llegaron, y terminamos con una colega de 33, y eso va a ser en la mañana. Bueno. Por ejemplo, en la página de la APLU están los datos de acceso mañana por Zoom, por ejemplo, a la reunión, porque esta actividad es libre, gratuita,
Y un poco retomando lo que vos decías con respecto a las publicaciones, la idea es que todo interesado se acerque, no necesariamente tiene que ser un profesor de literatura ni un estudiante para participar de esto. Perfecto, queda hecha entonces la invitación. Gabriela Sosa, presidenta de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, APLU, felicitaciones por la tarea que emprenden, todo lo que se ponen al hombro y bueno, porque sigan habiendo más jornadas entonces como esta. Muchas gracias a ustedes, la verdad es que fue riquísimo que esta mañana, digamos, en perspectiva, Emiliano, también el agradecimiento a él y su grupo se sumaran a esto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y Julia De Masi, directora interina de la Biblioteca Nacional. Julia, muchísimas gracias también por recibirnos. Ya estamos como medio familiarizados porque no es la primera vez que estamos desde acá, pero un placer, como siempre, visitar la biblioteca. Bienvenidos y muchísimas gracias por esta instancia y mayores éxitos para lo que falta de la jornada. Gracias. Gracias a ustedes también, a los que se quedaron acá entonces escuchando esta otra parte. Ahora sí, ahora nos despedimos desde acá y nos vamos a estudios.